Bueno, muy buenas tardes, bendiciones a todos. ¿Qué tal si le puede dar un fuerte aplauso al que nos dio libertad, al que nos dio salvación, al que nos dio sanidad, al que nos ama a pesar de nosotros? Amén. La semana pasada tuvimos una visita muy especial, hermanos pastores de la compañía Veraca, y yo quería seguir un poquito con la línea para que nos ayude a entender nuestro diario vivir, nuestro día a día. El pastor Pablo la semana pasada habló acerca de la importancia de la sanidad del alma. ¿Y cuántas veces nos creemos que estamos bien y realmente? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Sí? Voy a poner un ejemplo: esposa y esposo. Los dos se creen a rajamachete que tienen la razón, pero uno de los dos está equivocado. Los dos no tienen la razón siempre en todo. Y en especial, hay uno que se cree que es el que siempre tiene la razón. No siempre yo puedo tener la razón. Entonces, fíjate cómo en nuestras relaciones interpersonales, en nuestras relaciones humanas, la falta de sanidad del alma afecta. Y hablé del matrimonio, pero esto ocurre entre suegras y yernos y nueras, entre familia, entre hermanos de la iglesia. ¿No hay alguna persona en la iglesia que tú dices: Señor, los soporto? Porque tú dices soportados, porque si no ya le había cortado la cabeza. Pero es por eso, cómo la falta de sanidad del alma afecta a nuestras relaciones interpersonales. Te pregunto yo, ¿cuál es el deseo de Dios en cuanto al trato entre hermanos? Amén. Y voy más allá. ¿Cuál es el deseo de Dios para sus hijos en el trato con los que no son hermanos? ¿Y cuánto nos cuesta muchas veces eso, no es cierto? Pero luego queremos venir al altar de Dios y sentir ese amor, que hay alguien a quien no soy capaz de darle ese amor genuina y espontáneamente. Porque hay gente que uno lo ve, aquí no, en esta congregación no, pero yo que visito tantas y tantas congregaciones al año, puedo ver cómo hay gente que, Dios lo bendiga, hermano, y le da la mano así como de, no me contamines. Y le va a abrazar y como Dios le bendiga. Porque hay gente que no es capaz. Te voy a decir más: hay personas que dentro de la congregación, con sus propios líderes, con su pastora, con su pastor, le tratan, porque es la pastora, como que toca. Pero no es porque haya esa sanidad interna, esa sanidad emocional, esa sanidad del alma, que nos lleve a una correcta relación que agrade a Dios. Amén. Y si me da el tiempo y Dios me da gracia, hoy quiero que te puedas poner en las dos posiciones. Porque levante la mano aquí el que es perfecto de nacimiento, el que nunca ofendió, el que nunca agredió, el que, mejor dicho, se lo va a poner en palabras de Jesús, que tiene la primera piedra el que esté libre de pecado. Entonces quiero que nos pongamos, porque siempre nos ponemos en la posición de que el otro está equivocado. Pero y cuando soy yo el que me he equivocado, eso no lo reflexionamos mucho, ¿no es cierto? Pues te voy a decir una cosa: para eso es para lo que más necesitamos sanidad del alma, para ser autocrítico y para permitirle al Espíritu Santo que, como ora un amigo mío, le pide al Señor, le dice: Señor, muéstrame mis tinieblas. Hay un dicho popular que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Así que si yo no quiero ver mis propios errores,
no los voy a ver. Por mucho que me los digan, el pastor me puede dar consejería, puede venir un profeta y hablarme, puedo ir a terapia de psicólogo, puedo ir a donde sea, que mientras que yo no quiera ver mis propios errores para corregirme, seguiré cantando la alabanza, la adoración del apóstol Julio Iglesias. Seguiré tropezando de nuevo siempre y con la misma piedra, porque el error no está en la otra persona. Muchas veces buscamos el error en los demás, a veces el error está en nosotros mismos. Quiero leer Lucas capítulo 15, desde el versículo 25 hasta el 30. Amén. Desde el versículo 25. Dice: mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. Diga conmigo: música y baile. Amén. ¿En dónde? ¿En la casa de quién? Del Padre. Amén. Por eso a mí me gusta la alabanza y oración, que haya música y baile, porque hay alegría, porque hay gozo, porque hay fiesta. Entonces dice, llamó a uno de los sirvientes y le preguntó: ¿qué pasa? El sirviente le dijo: es que tu hermano ha vuelto, diga conmigo, sano y salvo. Sano y salvo. O sea, una buena noticia, ¿no es cierto? En teoría, en principio. Y tu papá mandó a matar el ternero más gordo para hacer una fiesta. Diga conmigo, fiesta. La celebración al Señor debe ser una fiesta. Entonces el hermano mayor se enojó mucho. Diga conmigo, se enojó mucho. Diga conmigo, tenía alguna herida del alma. ¿Cuántas veces te has enojado tú por cosas que deberían de ser buenas? ¿Cuántas veces nos hemos enojado por cosas que deberían de ser una buena noticia, y en vez de alegrarnos, como hay algo mal dentro de nosotros, nos enojamos? Le pongo un ejemplo. Usted ve que Dios está usando a una hermana, un hermano de la iglesia, y en vez de enojarse, en vez de alegrarse, uy, Dios la llevó al hospital a que orara por un enfermo y la presencia de Dios estuvo allí. ¿Y esta qué se cree? No, es tan espiritual. Ahora ella, ¿quién? Sí, o sea, eso ya me marca un poquito de envidia, de celos. ¿Quién estará mal? ¿La persona que Dios está usando a pesar de sus defectos, o yo, que en vez de alegrarme y de gozarme critico? Pero ahorita vamos a profundizar un poquito más en eso. Quiero acabar de leer. Dice, entonces el hermano mayor se enojó mucho. Diga conmigo, se enojó mucho. El enojo no fue pequeño. Y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara. Diga conmigo, rogarle. Y ahora permite que el Espíritu Santo opere dentro de ti y que Él mismo te revele a ti en qué área, en qué situación. Es como en la que Dios te está rogando. O sea, como que Dios está diciendo, pero hijo mío, te quiero sanar esta área. Y tú, no entro a la fiesta. Pero hijo, que te quiero sanar, que te quiero prosperar, que te quiero proveer. ¿No ve que es esta actitud del hermano mayor como de una pataleta? ¿Cuántas veces nosotros le haremos pataletas a Dios y ni nos enteramos? Dice, para que entrara, pero él, muy enojado, dijo: he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido.
pero a mí jamás me has dado siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que nos des gracia, primero para predicarla, para reflexionar, y que nos des gracia para meditar y para recibir tu palabra. Y que como tu palabra es poderosa, Señor, vaya trayendo sanidad a nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Al cabo del estudio y la observación me he dado cuenta que para tener buenas relaciones personales es necesario tener una buena sanidad del alma. Amén. Relaciones, no somos seres individuales. Quieras o no, te relacionas en el trabajo, en tu familia, en la congregación, en el medio social donde estés, llámese universidad, escuela. Necesitamos relacionarnos obligatoriamente, no podemos vivir aisladamente. Entonces, para que haya unas correctas relaciones interpersonales, debe de haber sanidad del alma. Pero tanto la otra persona debe tener sanidad del alma, que la sanidad del alma trae madurez, trae equilibrio emocional, trae equilibrio mental. Yo también debo tener sanidad del alma, también debo tener esa madurez, ese tipo de equilibrios. Estamos hablando aquí del hermano del hijo pródigo. Todo el mundo conoce la historia del hijo pródigo, ¿no es cierto? Reclamó su herencia, se fue y se malgastó el dinero con prostitutas, en borracheras, que terminó arruinado comiendo comida de cerdos, y en un momento dado reflexionó y dijo: pero ¿qué hago yo aquí? Si en la casa de mi padre hasta un esclavo vive mejor que yo aquí. Volveré a casa de mi padre y le pediré que me reciba al menos como un sirviente, al menos como un esclavo, y voy a estar mejor. El padre no se conformó con... Fíjate cómo cuando nosotros reflexionamos, wow, yo no sé si a mí me dan ganas como de reflexionar, porque yo creo que el padre me va a dar un tipo de trato y él nos da un trato mucho mejor. Amén. Pero quiero que hoy no nos centremos tanto en la figura. Les pido perdón si me vayan a hablar un poco raro, pero estoy un poco sordo hoy y estoy un poco aquí luchando para poderme mantener centrado en la palabra. Quiero que nos centremos en la persona del hermano, porque fíjate que ciertamente si pensamos en el hijo pródigo, no estaba sano del alma. El pecado trae enfermedad del alma. Es más, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. O sea que espiritualmente este hombre ya no estaba bien. Cuando regresó a casa del padre es que fue restaurado recién. Pero supuestamente el hermano nunca dejó la casa. Es más, llega un momento en que el hermano le reclama al padre de que él siempre ha estado ahí y siempre trabajó para el padre. Aparentemente no tiene ningún problema. Aparentemente esta persona está bien. Pero fíjese cómo hay personas que durante un tiempo parece que están bien. Parece que, vamos a hablar por ejemplo del resentimiento. Una persona que mucho tiempo estuvo luchando contra el resentimiento por algo, contra alguien o lo que sea, y pareciera que lo resolvió. Pero realmente, al no tener una sanidad del alma real, no sé si se llama eso. Sí. No sé si no te preocupes, aquí hay otro momento. Sí. No hay más problema. No hay problema. Hola. Por. Así es, está bien. Así está bien. Amén. Fíjate que mientras que la persona parece que todo le sale como ella quiere, todo va bien. Pareciera que ha
resuelto su problema de resentimiento, estaba hablando. Entonces como que se salió con la suya. ¿Qué es lo que ocurre con el resentimiento? Cuando yo tengo un resentimiento contra ella, entonces en mi justicia humana reclama venganza. Amén. De que si yo me sentí humillado, ella se sienta humillada. Y eso va a satisfacer humanamente mi justicia humana. Y tal vez te estés acordando de personas en el trabajo, personas que no son creyentes, incluso personas de la familia, incluso personas de la congregación o hermanos con quienes alguna vez has tenido un trato. Entonces resulta que yo hago todo lo que humanamente en mis recursos está, en mis posibilidades, para hacer que ella se sienta mal. Y cuando ya veo que como que he satisfacido mi justicia humana, pareciera que ya estoy reconciliado, pareciera que ya no tengo resentimiento, pero el problema sigue estando. Lo que pasa es que se satisfació mi justicia humana. Dice la palabra de Dios en Efesios, dice que nos pongamos la armadura de Dios, en el cual habla de la coraza de justicia. Y la coraza de justicia no es mi justicia humana, es la justicia de Dios. En la justicia de Dios, las cosas pueden pasar no por la venganza, sino por el perdón, por la redención. ¿Se entiende? Que aunque yo piense que ella tenga que pasar, no sé, ¿con cuál se escucha mejor? Que parece que hoy tenemos lío con el sonido. Muchas gracias. Amén. ¿Se escucha mejor? Esto es de profesionales ya. Entonces, cuando yo veo que como que, me salí con... Mire, se lo voy a explicar un poco mejor. Ojo por ojo, diente por diente. Me hizo sentir mal, que se sienta como yo me sentí. Que lo pase mal, que sufra. Entonces pareciera que mi resentimiento fue solucionado. Pero basta con que me encuentre en la vida con otra persona, que pase otro episodio, que va a pasar lo mismo. Y luego va a pasar lo mismo. Y luego va a pasar lo mismo. Pero ahí es donde yo tengo un pequeño problema. Porque la palabra del Señor dice que el Señor mira a mí. Y cuando mira tu corazón, ¿qué está mirando? ¿Qué está viendo el Señor cuando ve tu corazón? No me contestes. Y no empieces a contestarte a ti mismo en la mente, porque nosotros somos muy sagaces para justificarnos. Sí, Señor, yo estoy bien contigo. Oh, sí, Señor, Padre, aleluya. Gracias porque yo no soy como este pecador. Somos así. Tenemos muchas veces un más alto concepto de nosotros mismos. Eso cuando no tenemos baja autoestima, que nos sentimos la peor porquería cuando Él ya nos restauró. Por eso debemos de trabajar por tener un concepto equilibrado. Más vale deberíamos de decirle: Espíritu Santo, cuando tú ves mi corazón, ¿qué ves? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que tú quieres que yo siga trabajando en mi corazón? ¿Por qué? Porque el hermano del hijo pródigo aparentemente tenía las cosas resueltas. Estaba en casa, nunca tuvo ningún problema, nunca se quejó, nunca reclamó, hasta que hubo una buena noticia. ¿Por qué viene a reclamar cuando su hermano volvió y se está haciendo la celebración? Y no quiso ni participar de la celebración. Esposo, ¿cuántas veces tu esposa ha tenido algún logro y en vez de celebrar con ella le pones el pie en el cuello?
Esposa, ¿cuántas veces tu esposo ha tenido algún logro? Y en vez de... Me gustó mucho la semana pasada, el profeta Daniel Saleh decía de que una medida de elogio está bien. No la adulación, pero sí el elogio. Hay parejas que pareciera que nunca les satisface nada de su cónyuge. Todo está mal, nunca hay nada bien. Todos son reproches. Cuando estamos para ayudarnos el uno al otro, somos un equipo. Amén. Si tú eres jefe, no estás para estar machacando siempre los errores de tus empleados. Alguna vez una palmadita en el hombro dice, motiva, ¿no es cierto? Así que volvamos al hermano del hijo pródigo. Este hombre que aparentemente tiene todo resuelto, está en casa, está todo bien. Pero cuando hay una buena noticia, cuando su hermano regresa a casa, le sale el enojo. Porque lo dice claro la palabra. Y fue un enojo muy grande. No fue un enojo pequeño. Al punto que sale el padre a rogarle. Otra versión que leí decía a suplicarle. Imagínate Dios suplicándote a ti o suplicándome a mí. Porque precisamente el plan de Dios que tiene para nosotros es que tengamos una vida plena. Y tenemos que trabajar por alcanzar esa vida plena. Y la única forma que podemos alcanzarla es cuando logramos una sanidad del alma. Una de las reglas de la escuela profética, creo que la 9ª regla, dice que el intercesor eficaz debe trabajar por mantener la libertad que tiene en Cristo. Y esa libertad pasa muchas veces por sanar temas internos, temas mentales, de formas de pensar. Hemos sabido por los estudios, por las nivelaciones, que una forma de pensar que se hace un estilo de vida es una filosofía. Y la iglesia está muy contaminada hoy en día por filosofías. El humanismo, el hedonismo, el materialismo. Hay personas a las que les he escuchado hablar y decir de que si Dios está conmigo, a mí no me va a faltar nada y no puede haber pobreza. Sí, vaya, dígale eso a los hermanos de África, que no tienen ni para comer y son hijos de Dios, y a veces adoran a Dios con más intensidad que el que tiene casa, carro y beca. Nada más hay que ver en el Facebook vídeos de iglesitas por allá en la selva de Honduras, de El Salvador, que tienen que caminar 5 horas para llegar a la congregación, cruzar ríos en chanclas. No van con traje y perfumados, no. Y son gente pobre, pero tienen la mayor riqueza, que es a Jesucristo. Ahora, ¿estoy diciendo que hay que hacer votos de pobreza? No, son dos cosas diferentes. Si Dios te bendice, amén, aleluya. Si Dios me bendice, amén, aleluya. Yo también trabajo por una sanidad financiera, tener una estabilidad económica, y lo deseo, y trabajo por eso, y trabajo porque la gente alcance eso. Pero no por el hecho de que un hermano, Dios le meta en un desierto, le meta en un proceso financiero, o las cosas no le vayan bien. No es que no tiene a Dios. Un hermano que está enfermo. Siempre que hablo de esto me acuerdo del hermano Julio Melgar. Tremendo cantante, tremendo adorador, tremenda persona. ¿Cómo murió? No murió de viejito en su cama, no. Murió por una enfermedad. El hermano estaba mal, no, señor. Dios es soberano. Y Dios sabe por qué permite las cosas. Ahora, cuando nosotros no estamos sanos del alma, es cuando nos atrevemos a juzgar. Entonces, cuando tengo rencilla con alguien, cuando tengo conflicto con alguien, llámese esposa, llámese familiar, amigo, vecino, hermano de la iglesia, suegra, cuñado, llámese quien sea, mi jefe, cuando yo tengo esos problemas,
y empiezo a juzgar, me atrevo a juzgar. ¿Por qué? Porque el hermano mayor lo hizo, se comparó. A mí jamás me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. A mí jamás, a este sinvergüenza sí, y a mí jamás. Cuando me falta esa sanidad del alma, empiezo a decir, ¿y por qué ella tiene y yo no? Y Yasmini, ¿por qué? Y la espiritualidad que tiene, empiezo a juzgar su espiritualidad, empiezo a juzgar su relación con Dios, empiezo a juzgar su comportamiento, cuando el primero que me tengo que juzgar es a mí mismo. ¿Usted sabe que este es el dedo profético? ¿Sí? Saque su dedo profético. Sáquelo, saque el dedo profético. Sáquelo, hermano. El que, como quiera, su dedo profético. Y apunte para señalar y acusar a alguien. Cuando usted esté señalando a alguien, acuérdese que hay 3 dedos más proféticos que le están apuntando a usted mismo. Muchas veces nos enfocamos tanto en el proceso de otros y lejos de orar por la persona, lejos de apoyarle, lejos de aconsejarle, estamos haciendo comentarios santos en el salón de nuestra casa. Está comiendo ahí el filete ahí. Pero si viste el hermano Miguel Antonio, la situación que está pasando, yo no sé, pero a mí me huele mal. Cariño, ¿y su esposa ha hablado contigo? ¿Y viste el pastor? El pastor está como, no sé, últimamente el pastor. Y gente que hace comentarios en su casa aparentemente inocentes. Cuando vemos una situación así, por tu mamá, por tu suegra, dígame, por tu suegra, por el cuñado, en vez de estar haciendo comentarios, poniéndote en la posición de hermano del pródigo, deberías de decir, cariño, vamos a tomar las manos y vamos a orar. Padre, que este comedor en este momento sea un altar. Por favor, atiende nuestra oración, porque vamos a interceder y vamos a empezar a clamar. Señor, en esta hora oramos por el pastor, oramos, Señor, por el líder, oramos, Señor, por mi mamá o por mi abuela o por el tío Pancracio. Señor, está duro, está terco. Señor, en el nombre de Jesús, aliviana su corazón, cambia su corazón de piedra por un corazón de carne. Señor, esa dureza, ese resentimiento, lo duro que lo trató la vida, Señor, no lo estoy justificando delante de ti, porque tú lo conoces mejor que yo, tú conoces su historia, pero todo eso, Señor, le ha marcado. Está duro para el evangelio, Señor, pero nadie es más duro que tú. Y Rabashatarabasella, Señor, oro para una conversión, oro para que venga tu espíritu a su vida, en el nombre de Jesús, para que tú le cambies la forma de pensar. Tú eres el único que puede, Señor, no hay nadie más que pueda. Por más que yo quiera hablar con él, a mí no me va a escuchar, pero tu espíritu, que es poderoso. ¿Qué será mejor? ¿Sabes por qué? Cuando yo hago esto, en vez de tomar la actitud de quedarme pataleando fuera de la fiesta, estoy entrando a la fiesta. Estoy haciendo partícipe del plan de Dios. Estoy haciendo partícipe de la celebración de Dios. Estoy celebrando lo que Dios celebra. Estoy en el plan de Dios. Estoy en el diseño de Dios. Estoy en la voluntad de Dios. ¿Qué más quiere? ¿Qué más necesita? Pero mientras yo me crea, siempre tengo la razón. ¿Sabe de quién me viene la imagen? De un Saúl, un rey Saúl que siempre estaba impecable, impoluto, daba la mejor imagen delante del pueblo, comparado con un David que saltaba, que alababa, que disfrutaba la presencia de Dios.
¿Se acuerda que su esposa Milca fue y le dijo: ahora todo el pueblo ha visto las vergüenzas del rey, no como mi padre? ¿Sabe que esa frase le quitó a Milca la posibilidad de ser madre? Quedó estéril. Pero si usted estudia un poquito más, Milca tuvo hijos. ¿Cómo así, pastor? ¿Al final qué quedó estéril o no? ¿La Biblia se contradice o qué? La Biblia no se contradice. Lo que pasa es que eso la descalificó de quedar en la línea genealógica de Jesucristo. Un comentario mal hecho, una mala actitud. ¿Por qué yo a la iglesia le digo tanto: cuida tu actitud? En otras palabras, hay una hermana que siempre me dice: pastor, siempre que voy a hacer algo, me acuerdo por una llamada, usted me dijo: antes de hacer algo, evalúa tus motivaciones. ¿Con qué intención lo vas a hacer? ¿Con qué intención lo vas a decir? Porque hay gente que aún en comentarios, hermanos, como que no dice nada, pero lo dice. A veces son comentarios que parecen inocentes, pero traen su semilla de cizaña escondida. Y lo triste es que a veces esa semilla encuentra una buena tierra. Y lo triste es que hay gente que no cuida su tierra. Usted sabe que usted es tierra, ¿no es cierto? Usted es como un campo fructífero. Levánteme la mano, den un aplauso de gozo los que son campo fructífero. Muy bien. Ahora va el Sasca. ¿Usted cuida su campo o permite que cualquier tipo de tierra caiga ahí? Señor, te la llevo, te la mando. Usted cuida su campo, se cuida usted como campo, porque usted es un campo fructífero o recibe todo tipo de semilla. Te voy a hacer una pregunta: ¿tú siembras trigo? ¿Qué cosechas? Trigo. ¿Siembras uvas? ¿Un viñedo? ¿Qué cosechas? ¿Naranjos? ¿Qué cosechas? ¿Arroz? ¿Qué vas a cosechar? Pero ¿y si no siembras nada, qué cosechas? ¿Quién dijo que nada? ¿Y de dónde salen las malas hierbas? ¿Usted sembró malas hierbas? ¿Y por qué salen las malas hierbas? Es curioso. Un campo descuidado le salen malas hierbas. ¿Y quién las sembró? ¿Y cómo estás tú? ¿Estás cuidando? ¿Te estás cuidando como campo o estás descuidado? Porque cuando menos te das cuenta, estás lleno de mala hierba. ¿Sabes cómo se te nota? En tu forma de hablar, en tu vocabulario. La gente que no ha cuidado su campo, por lo general, habla, queja, resentimiento, dolor, crítica, etcétera, etcétera, etcétera. Esposa, ¿cómo estás cuidando el campo de tu casa, de tu marido? Esposo, esposo, ¿cómo estás cuidando el campo de tu esposa? ¿Qué estás sembrando en tu esposa? ¿Qué estás sembrando en tu esposa? Papás, ¿qué estamos sembrando en nuestros hijos? E hijos, ¿qué estamos sembrando en nuestros padres? ¿No ve que hay hijos adolescentes? Te odio. Tú no eres mi padre. El papá de mi amiguita es mejor que tú. Y como que te están comparando. Pero papá, mamá, usted y yo debemos de ser maduros, de saber que en Dios tenemos una posición, y te guste o no te guste. Mi hija ya tiene 24 años y tuve que pasar ese momento, y mi esposa y yo tuvimos que mantenernos firmes.
Y llegó un día que entré a la habitación de mi hija, ni siquiera toqué la puerta. Entré y abrí. Perdón, abrí y entré. No entré y abrí. Lo dije mal, al revés. A veces tengo un poquito de dislexia, digo las cosas al revés y me confundo los números y tal. Parece que no, pero tengo mis problemitas mentales. Abrí la puerta y entré y me dice, ¿por qué no llamas? Y yo, porque esta es mi casa y no tengo que llamar para entrar a mi casa. Y vamos a hablar un par de temas. Yo no tengo nada que hablar contigo, pero yo sí, y me vas a escuchar. Un pequeño detalle. En esta casa no mandas tú. Esta casa tiene un papá y una mamá. Y hay 3 reglas que son innegociables e inamovibles. Esta es mi pequeña dictadura. Y se cumplen sí o sí. Regla número 1. Aquí creemos en Dios. Y amamos y respetamos a Dios sobre todas las cosas. Te guste o no te guste. Yo no te puedo obligar a que lo ames, pero te voy a exigir que bajo mi techo lo respetes. Por eso en mi casa no se fuma, no se bebe, no se dicen malas palabras y no se hacen muchas cosas que ofenden a Dios. Regla número 2. Tu mamá, el día que tú naciste, por poco muere. Casi da la vida para que tú nacieras. Y después del parto, también estuvo en peligro de muerte. Yo no te puedo obligar a que ames a tu mamá, pero como su marido, te voy a exigir que la respetes. Porque a mi mujer la hago respetar en la casa y en la calle, con quien sea y como sea. Y hasta donde creo tú no puedes conmigo. Regla número 3. Te guste o no te guste, aquí el que paga el techo soy yo. El que paga la comida soy yo. El que paga el teléfono soy yo. Ese teléfono no es tuyo, no te confundas, es mío. Yo te lo presto. Y puedo mirarlo cuando a mí se me pegue la gana, porque es mío. Y yo no te voy a exigir, no te voy a pedir que me ames, no te voy a obligar a que me ames. Le dije, es más, no necesito que me ames. Yo soy tu papá y yo sé quién soy. No necesito que... ¿Sabes qué? ¿Sabe qué es lo que pasa? Muchas veces tenemos que hablar así. ¿Sabe por qué? Porque familiarmente hay una gran manipulación. Los hijos queriendo manipular emocionalmente a los padres. Y papás, les voy a decir esto. Papás manipulando emocionalmente a sus hijos. Conocí a una señora, ya no vive. Conocí a una señora que ya no vive, la conocía, una señora, murió de viejita, que era una cuestión tremenda, hermana, cómo manipulaba a su familia. Era una cuestión horrible. Mire, cuando usted se pone en el plan de quererse salir con la suya, sí o sí, aunque no tenga la razón, ¿sabe qué está haciendo? Está extendiendo un manto. Está extendiendo un manto de hechicería. ¿Cuántas? Es que tengo como temor de hablar el tema. No, temor no es, pero no quiero hacerlo de forma agresiva ni que nadie piense que lo diga por alguien en concreto. Sobre todo porque somos una congregación mayoritariamente latinoamericana, pero en las familias españolas también lo he visto. Mamás viejitas, o sea, la abuela de la familia, que lejos de ser, de mantener un diseño de Dios en los hogares y respetar que su hijo o su hija ya se casó y son una casa aparte, quieren gobernar en su casa y en la de sus hijos. ¿Han visto eso? Suegras que quieren gobernar su casa y la de sus hijos. Y que siempre quieren, ahí es donde está la manipulación, a eso me refiero. Yo creo que a veces cuento las cosas mejor con una historia.
Había una mujer que tenía dos hijos, una niña y un niño, mellizos, son mellizos, no son gemelos, mellizos. Y la niña y el niño crecieron, tenían la misma edad, fueron juntos a la misma escuela, se graduaron de la universidad y justamente se casaron el mismo día. Entonces la comadre de la suegra, de la mamá de los niños, al cabo de 3 años se la encontró. Hola comadre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, muy bien, gracias a Dios. Oye, la última vez que nos vimos fue en la boda de tus hijos. ¿Cómo les va? Ay, no. Te voy a contar primero de mi hijo, pobrecito. Qué mujer que le tocó. Le exige que le dé para la mujer se gasta fortunas haciéndose las uñas, comprando maquillajes caros. Le tiene que estar regalando bolsos y ropa. Cada semana la tiene que llevar al restaurante. Ella quiere estar yéndolos de verano de paseo. Y pobrecito mi niño, pobrecito la mujer que le tocó. Y la niña, ay no, un cielo, el mejor marido. Le da para que vaya a la peluquería, para que se haga las uñas. Cada semana le hace un regalo. Todos los fines de semana la invita. Si ves cómo a veces la misma situación la juzgamos según la conveniencia. Si ves cómo tanto la mujer de este cuento ficticia que te estoy contando, como el hermano del hijo pródigo, tienen un problema en su alma. ¿Y cuántas veces tú y yo estamos en la misma posición? Y necesitamos que venga el Espíritu Santo y nos haga luz y nos permita ver y entender nuestra posición. Porque yo me pienso que como suegro trato igual a mi nuera que a mi yerno, a mi hija que a mi hijo, a mi mujer que a mi marido. No, marido no tengo. Si se da cuenta que, ¿qué pasó? Si se da cuenta cómo muchas veces tenemos que autoevaluarnos y permitir que el Espíritu Santo nos dé luz. Por eso en la oración del apóstol Pablo que decía que él oraba para que nos sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, no el ojo, no como la nueva era que dice que uno tiene un tercer ojo. No, la nueva era tiene un solo ojo porque son tuertos. Los hijos de Dios tenemos 2 ojos, los ojos del entendimiento, porque necesitamos muchas veces entender cosas más allá de nuestra mente natural, más allá de nuestra mente lógica y racional, y permitir que el Espíritu Santo nos dé la interpretación correcta de lo que está sucediendo. ¿Por qué te decía esto? Porque cuando un hijo que tiene su hogar formado permite que su mamá intervenga tanto en su hogar, realmente por esa manipulación de la suegra, lo que está haciendo es extender un manto de hechicería hacia su propia casa. Y la hechicería solamente va a traer destrucción y ruina. Pastor, ¿por qué hechicería? Porque la hechicería es semejante a la manipulación, o sea, la manipulación es semejante a la hechicería. ¿Hoy es el 8º día? ¿Sí? ¿No? Porque el 7º día Dios descansó, pero parece que el 8º día Dios dijo hágase el silencio. Todo el mundo se quedó callado. Por eso pregunto si hoy es el 8º día, todo el mundo se quedó calladito. Amén. Así que es cuando tenemos que, hermanos, estar evaluándonos. Y gracias que tenemos la oportunidad de la escuela profética, justamente ahora estamos estudiando el tema de sanidad del alma. Tomar el tema en serio. Sanidad del alma no se trata de llorar. Que sí puede ser que cuando estoy siendo sano lloro por algo.
Pero mire, eso es lo mismo que el tema de los encuentros de muchas iglesias, de muchas congregaciones. No estoy en contra de los encuentros, ni de los retiros, ni mucho menos. Pero yo me harté, se lo voy a decir así, me harté de ir a un encuentro, llevar al hermanito a encuentro, y llegó del encuentro y a las 2 semanas no me encuentro. Y al próximo encuentro, pastor, ahora sí me voy a volver a reconciliar con el Señor. Llevar a la misma persona encuentro 3, 4 veces. Yo sé que el problema no está en el encuentro, el problema está en el corazón de la persona. Y muchas veces nos pasa como Gedeón. Se le presenta a Dios, Dios mismo se le presenta. Y está dudando. Y le está argumentando, es que yo no soy digno, es que yo no puedo, es que a mí me da temor, es que soy el más pequeño de la casa de mi padre, es que somos los más pobres, pero si hay una misión que tienes que cumplir. Déjate de argumentos y dile, Señor, con toda mi debilidad, con todos mis errores, con todos mis defectos, pero aquí estoy porque tú, a quien llamas, capacitas. Y lo voy a hacer lo mejor posible. Y lo voy a hacer con todo mi amor. Y lo voy a hacer por amor de tu nombre. Y lo voy a hacer para que tu nombre sea honrado. Y lo voy a hacer para que se conozca en Barcelona que hay Dios sobre la tierra. Para que se conozca en España que hay un creador. Para que se conozca aquí en Hospitalet que hay un redentor que dio su vida en la cruz y derramó su santa sangre por un propósito, por una transformación, para que se conozca tu nombre y no el mío, para darte gloria, honra y alabanza. Pero ¿por qué me miro tanto a mí? Claro, ustedes me dicen amén, pero luego van y me dicen, es que yo no soy capaz. Es que pastor, es que a mí me da temor. Es que es difícil. Es que yo no. Es donde yo les digo, ¿y ustedes qué creen? ¿Que yo sí? Yo tampoco soy capaz, yo tampoco estoy capacitado, yo tampoco no. Pero hay algo que se llama misericordia, hay algo que se llama buscar la presencia de Dios, hay algo que se llama rendirte a Él. Cuando Dios me llamó al ministerio, no piensen que yo aquí estoy como una sin cabeza o como una vaca loca o tal. Cuando Dios me llamó al ministerio, lo primero que le dije, bueno, Señor, pero yo soy un hombre bajo autoridades. Ponme a alguien a quien yo le rinda cuentas. Y no tardó mucho tiempo hasta que Dios puso una persona a quien yo le rendía cuentas. Y actualmente trabajamos con la profeta Verónica. Y la profeta Verónica tiene toda la autoridad de venir a decirme, bueno, César, ¿cómo está tu matrimonio? Pero no solamente le pregunta a César, le pregunta a Paola, ¿verdad lo que le está diciendo? Porque yo a ella le puedo contar florecitas. ¿Y cómo están tus finanzas? ¿Y cómo lleva la iglesia? Y observé esto que no es correcto, tienes que corregirte. ¿Sí ven que yo también? Ahora, hay mucha gente. Y me acuerdo una clase que hubo una vez, ella decía de que le sorprendía cómo veía en España que se formaban congregaciones. Porque ella estuvo andando por Estados Unidos y nos contaba que para nombrar a una persona pastor, cogían del grupo de ancianos de la iglesia, como que hacían como una nominación, como que nominaban a alguien, como que no sé la palabra, el término exacto, lo postulaban pues para que fuera pastor. Y había una votación, pero además había una evaluación. Y esa persona que estaba nominada a ser pastor tenía que saber teología, tenía que saber doctrina, tenía que verse los frutos del Espíritu Santo, que algunas congregaciones hasta les hacían pasar examen psicológico. En cambio en Barcelona,
Ella veía que venía alguien que estaba en una congregación y venía y decía: hermana, usted no vio que el pastor el domingo estaba comulgando. A mí algo en el Espíritu Santo, algo, yo no sé. ¿Usted siente algo? Sí. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto que sí? Hermana, yo creo que tenemos que orar. Vamos a orar. Padre, mira esta congregación. Háblanos, Señor, si tenemos que irnos de la congregación. Muéstranos, Señor, porque vaya y háblele porque es que es más amiga suya que mía. Entonces, háblele. Es que estamos hablando porque estamos preocupados por el pastor. Estamos muy preocupados porque hay un grupito que... Sí. Sí, verdad. Oh, Padre, gracias, Señor, porque estamos en un mismo sentir. Gracias, Señor, porque... Entonces, oh Padre, te doy gracias porque ya yo soy el pastor de esta congregación. Vamos, hermanas, nos separamos de la iglesia, ya no fuimos y ya somos una iglesia. Esto pasa en Barcelona Hospitalet. Así se forman la mayoría de las iglesias que están aquí. Y perdónenme los que me ven por internet, pero la verdad hay que decirla. Y enójese todo lo que quiera. Y si usted salió así, arrepiéntase y conviértase en Jesucristo. Porque vamos a ponerle nombre a la congregación: las ovejas mansas del rebaño del Padre. Y está todo lleno de rebeldía. El renacimiento de los renacidos. Gracias, siéntense. Perdónenme pero a veces con esto se entiende mejor. Y lo hago así porque así lo hizo la profeta Verónica y yo ahí lo entendí. Quiero decir que esas personas así no tienen llamado. Tal vez sí tienen llamado, pero se están adelantando al llamado. Están poniendo las manos en el arado de forma incorrecta. Y a la larga van a hacer más daño que beneficio en el reino de Dios. ¿Sabe en todos estos años cuánta gente ha venido a esta congregación un domingo a esta hora? Que son de otra iglesia. Yo los he visto y me han dicho: pastor, vengo porque mi pastor está mal. ¿Sabes que siempre, Jacinto lo sabe, siempre estoy dispuesto a más que la gente que se venga a la congregación, poderle ayudar a su pastor? Pero ¿sabes que también he descubierto? Que hay pastores que no quieren. Les pesa más el de su denominación que el cambio a una mentalidad profética y apostólica. Entonces es ahí donde sí me doy cuenta de que hay personas que deben de salir de donde están. Porque donde están, lejos de alimentarles esa unción profética y apostólica, que no es solamente profeta y apóstol, son los 5 ministerios que aquí trabajamos en unidad. Entonces sí que hay gente que por necesidad espiritual, porque ahí se están secando. Eso fue lo que le pasó a un amigo mío. Él estaba en su congregación y me dijo: pastor, la situación es esta y esta. Lo primero que le dije: oye, quiero hablar con tu pastor, dile que quiero hablar con él. Ah, sí, nunca vino, el pastor nunca vino. Le dije: bueno, yo voy. Tampoco, nunca permitió que fuera, no se dio. ¿Qué terminó haciendo la persona? Saliendo de donde estaba, donde sentía que le faltaba ese sustento para venir a donde estaba, para venir a la congregación. Pero fíjese también, viendo la otra cara de la moneda,
Y yo no sé por qué acabé hablando de las congregaciones y yo estaba hablando del hermano del pródigo. Tenemos que tener mucho cuidado. Les cuento un poquito mi testimonio. Cuando yo empecé la iglesia, yo estaba aquí en Barcelona, me nombraron como pastor de la iglesia. Me nombraron, no me nombré. Me ungieron como pastor de la iglesia. Al cabo del tiempo, tras los frutos, me ungieron pastor adjunto. Cuando el pastor principal se fue de la congregación, vino el presidente del presbiterio y me posicionó y me ungió como pastor. Aunque yo sabía que esa congregación no era mi congregación, porque habían cosas que funcionaban a mi forma de ver, no estaban correctas. Llegó el momento que Dios me habló, me dijo: es el tiempo, después de 3 años. Diga conmigo, hay un tiempo. Yo sabía que me iba a ir de esa iglesia, pero siempre le dije a Dios: en tu tiempo. Cuando llegó el momento, le dije al pastor: necesito que venga porque le voy a entregar la iglesia, no la voy a dividir. Mire, yo estaba seguro que si le decía a los hermanos que estaban allí: los que quieran venirse conmigo, vénganse, lo dejan solo. Pero nunca quise hacer daño a la obra de Dios. Yo le dije: pastor, le entrego la obra, solamente me llevo a mi esposa, a mi hija y mi Biblia, porque son mías. Y por ahí una hermana que Dios le había hablado dijo: este es mi pastor. Dijo: yo me voy con ellos porque Dios me dijo que este es mi pastor. Pero nunca le dije yo a ella: vente conmigo. Y está de atrás y le pueden preguntar. ¿Sabe cuál era nuestra intención? Buscar una iglesia y sentarnos para recibir la palabra. En eso hubo un congreso que nos invitaron y un apóstol que vino de Estados Unidos, que no nos conocía a ninguno de nada. En medio de la prédica va predicando y se pasa así por entre las sillas. Y yo estaba por ahí en medio y me saca y me dice: así te dice el Señor, no busques congregación, empieza a orar en tu casa, porque yo añadiré los que han de ser del rebaño. ¿Sí o no? ¿Qué hizo César? Empezó a orar en su casa. Así empezamos. Pero no fue aquello de que ahora me salgo de la iglesia. No, hermano, las cosas hay que hacerlas decentemente y con orden. Amén. Y hay una forma correcta de hacer las cosas. Y sí entiendo que a veces Dios usa, a mí me pasó, Dios usó una congregación que era incorrecta. De hecho, esa congregación se disolvió, porque lo que es de Dios permanece. Pero Dios usó eso. Allí fue donde yo me enamoré de Dios, de Jesús. Ahí es donde yo me rendí a Jesús. Cuando era adolescente yo tuve problemas psiquiátricos. Era maníaco depresivo con tendencias suicidas y varias cosas más. Y allí fue cuando mi familia empezó a ir a la iglesia, mi mamá y mi papá. Y Dios me sanó. Pero yo era muy arrogante, autosuficiente. Mi lema de vida era: solo nací y solo me voy a morir. Y yo me enfrentaba contra lo que fuera y con lo pequeñito que soy, me llevaba por delante lo que fuera. Y era autosuficiente y era arrogante. Un día, cuando mi mamá estaba lista para darme los medicamentos, los sedantes, porque a mí me mantenían sedado por mis problemas psiquiátricos, era peligroso. De hecho, no me llevaron al ejército por el diagnóstico psiquiátrico. Digo, a este tipo no le podemos dar un fusil. Y de verdad no me lo podían dar. Bendito Dios. Un día abrí los ojos y le dije a mi mamá: no voy a tomar más medicamentos. ¿Por qué? Le dije: porque usted, mi papá y todos aquí quieren que yo me sane. Y me voy a sanar por mí mismo. Miren mi egoísmo, mi autosuficiencia y mi soberbia. Por mí mismo. Dios no estaba en la ecuación. Dios no estaba en los planes. Vivíamos en Cali
Y yo le dije, y mañana me voy para Bogotá. ¿Pero por qué? Digo, porque yo no me voy a sanar por ninguno de ustedes, me voy a ir y me voy a sanar solo. Y así se me fui para Bogotá. Y estuve trabajando y viviendo en Bogotá. Cuando regresé a casa, a Cali, estaba bien. Y como 4 o 5 años después, en un parque en San Juan de Espí, acepté a Jesucristo en mi corazón. Y yo siempre iba como, yo me sané, problemas psiquiátricos a mí, yo me sané, yo soy un bravo en la vida, lo que yo quiera me lo propongo. Y un día en una tarde de mis oraciones, al lado en la cama de mi hija, estaba yo de rodillas diciendo, Señor, gracias por visitar mi vida, gracias por salvarme, gracias por renovar mi mente. Y siento así un pensamiento que me dice, a propósito de renovar la mente. Digo, ¿qué? Sí, ¿te acuerdas de tus problemas psiquiátricos? Digo, uy, sí, Señor. ¿Quién te sanó? Señor, fuiste tú. Perdóname, Jesús, por ser tan soberbio. Perdóname, Señor, por creerme que me tengo la razón en todo. Perdóname, Señor, por no tenerte en cuenta. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. Esposos, papás, mamás, ¿cuánto tendremos que arrodillarnos y humillarnos ante Él y decir, Señor, las cosas no eran como yo me las creía? ¿Cuánta tiniebla habrá en nuestra mente a lo que nosotros llamamos verdad y tener la razón, que no lo es tanto? ¿Cuánto necesitaremos que el Espíritu Santo venga y nos haga ver los hermanos del pródigo que somos, cuando deberíamos de estar celebrando fiesta, danzando, gozando? Preferimos quedarnos fuera, excluidos, criticando y juzgando y enojados. Pero tenemos un Padre tan maravilloso que sale donde nosotros estamos y nos invita a entrar. Yo creo que hoy es el día. Ponte de pie. Ponte de pie. Yo creo que hoy es el día que deberías de empezar a orar y a despojarte. Que te empieces a despojar de esos prejuicios, que te empieces a despojar de el orgullo, de la soberbia, de la altivez de corazón. Padre, hoy te pedimos perdón, Señor. Hoy te pedimos perdón porque muchas veces hemos tomado esa actitud del hermano del pródigo, que sí, aunque el hijo pródigo estaba mal, pero el hermano estaba casi tal vez peor, porque pudiendo estar en la casa celebrando, prefirió quedarse fuera. Te pido perdón, Señor, porque como padre he cometido errores. Te pido perdón, Señor, porque como esposo no he sido perfecto, incluso como pastor. Señor, te pido perdón porque a causa de mis heridas del alma muchas veces no me he relacionado correctamente con las personas. Pero también te pido la gracia, Señor, para que cuando me tenga que relacionar con personas que tienen heridas, yo tenga madurez, tenga el amor,
tenga el equilibrio emocional y sobre todo tenga la sabiduría de tu espíritu para tratarle de tal manera que no se sienta agredido, sino que se sienta amado. Que pongas en mí palabras de restauración, que pongas en mí, Señor, palabras que edifican. En esta hora, Señor, me despojo de todo vocabulario de queja, me despojo de todo vocabulario de discusión, me despojo, Señor, de toda mala actitud. En el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre. En esta hora, Señor, me despojo. Despójese, iglesia. Despójese, sobre todo la gente que está en la escuela profética. Tienen que saber hacer este ejercicio de despojarse. Y deben de despojarse con energía, con vigor. No hay pasividad para esto. No se permita seguir teniendo en su corazón o en su mente cosas. Despójese de esos pensamientos. Renuncia ahora en el nombre de Jesús. Despójese, saque de su corazón ahora. Hágale, iglesia, hágale en el nombre de Jesús. Póngale intensidad a su oración. Póngale intensidad en el nombre de Jesús. Saque de su mente ahora pensamientos que no son de Dios, que son de las tinieblas, todo aquello que es de la carne, en el nombre de Jesús, todo aquello que es inútil, todo aquello que entorpece la obra de Dios en tu vida, todo lo que entorpece el fluir del Espíritu Santo, ahora, toda herida, despójate de ese dolor, despójate ahora de ese resentimiento, en el nombre de Jesús, se libre ahora, se sana ahora